presento a a las personas que están entrando. Mi nombre es Gabriel Vega Castiblanco, soy médico internista, ahora en la ciudad de Barranquilla y soy el director científico del Instituto Biformar, atentos a prestarles el servicio académico en salud. Entonces, a continuación les voy a compartir la presentación. Bueno, entonces vamos a empezar con la presentación de la noche. El tema a tratar el día de hoy es el taller de síndrome coronario agudo. Específicamente vamos a hablar de infarto agudo del miocardio. Entonces, para darle inicio a la charla, es importante tener en cuenta, vamos a empezar inicialmente vamos a empezar con un caso clínico. Entonces, por medio de este caso clínico, vamos a irlo resolviendo a medida que va avanzando la charla en vivo y vamos a ir tocando los temas más importantes actualizados según la literatura y las últimas guías de manejo para este tipo de escenario, que es el síndrome coronario agudo, tipo infarto agudo del miocardio. Entonces, tenemos un paciente que nos ingresa al servicio de urgencias, es un paciente masculino de 65 años de edad, que tiene antecedentes de importancia. Los antecedentes de importancia son hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, no adherente al tratamiento, consulta al servicio de urgencias por un cuadro clínico caracterizado por presentar dolor de inicio súbito en región precordial, de características opresivas, con una intensidad 10/10 en la escala análoga del dolor, irradiado a ambos brazos. Región interescapular, asociado criodiaforesis, relajación de esfínteris, sin atenuación del dolor, motivo por el cual consulta al servicio de urgencias. Entonces, digamos que en la parte de abajo ustedes pueden observar al paciente de 65 años que se está tocando con su mano, se está tocando el tórax anterior, y eso se conoce en semiología en medicina como signo de Levin. Digamos que es un signo característico de los pacientes que tienen un cuadro de síndrome coronario, es decir, están debutando por un infarto agudo del miocardio. Entonces, ese signo está descrito en la literatura. ¿Qué aspectos importantes vemos de entrada en el caso clínico cuando nos llega un paciente? Es un paciente añoso de 65 años, es decir, es un factor de riesgo no modificable, que es la edad. Y aparte de eso, tiene dos factores de riesgo importantes, hipertensión y diabetes mellitus. Pero no solamente son dos factores de riesgo importantes, si ustedes se dan cuenta, el paciente no tiene tratamiento médico. Y el dolor que inicia con el cuadro clínico es de inicio súbito, es decir, inicio totalmente repentino. Aparte de eso, se irradia región precordial. ¿Cuál es la región precordial? Es la región que queda en el tórax anterior, y esa región precordio, detrás del precordio, es donde está situada anatómicamente el corazón. ¿Y cuál es esa característica? Tiene una característica opresiva de un dolor de alta intensidad que se irradia, es irradiado a ambos brazos, región interescapular, y aparte de eso se asocia a síntomas, digamos, síntomas badales como crioaforesis, que es la sudoración fría, relajación de esfínteres, en este caso puede ser el reflejo miccional, y que no se atenúa al dolor, que no es un dolor que, digamos, no tiene ningún tipo de modificación. Entonces, aquí es cuando ustedes le ingresen al servicio de urgencias a este tipo de pacientes, y ustedes pueden ir enfocando más o menos cuál es el cuadro clínico que él tiene, a qué órgano debemos correr, y aparte de eso, cuáles son las medidas que nosotros tenemos que avisar y activar el código en este caso para poder tratar rápido a nuestro paciente. Porque si nos demoramos en diagnosticar, nos demoramos en tratar al paciente, esto se va a asociar a una mortalidad mucho mayor. Entre menos nos demoremos diagnosticando al paciente y tratando a nuestro paciente, el desenlace en mortalidad va a ser bastante considerable. Entonces es muy importante que ustedes tengan eso en cuenta. Para desarrollar esta charla, primeramente, para hablar de infarto agudo del miocardio, es importante que ustedes entiendan la fisiología del sistema cardiovascular.
En esta imagen que les estoy señalando a continuación, ustedes van a poder ver el corazón. El corazón tiene una característica muy importante. Tiene dos funciones principales. Tiene una función eléctrica y una función mecánica. La función eléctrica está dada por el sistema de conducción. Ese sistema de conducción está dado por el nodo sinusal. El nodo sinusal se encuentra ubicado a la desembocadura de la aurícula derecha y el nodo sinusal va a latir a una frecuencia cardíaca o va a latir a una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto. Es lo que va a impulsar a que el corazón se pueda contraer y se pueda relajar, le va a dar la energía al corazón para que el... Okay. Aquí nos escriben de soporte que están viendo la imagen borrosa alguno de ustedes. Entonces, directamente del mismo video, ustedes pueden darle clic. Hay una especie, como digamos, de una tuerca o una tuerquita y ustedes le pueden dar, ustedes pueden darle subir a la calidad de la imagen para que puedan observarlo mejor. Entonces los pueden subir a 720 para que puedan evidenciar mucho mejor la calidad de la imagen y no se pierdan en la charla. Ok, entonces le damos chance, nos escriben al chat para poder enseguida continuar con la charla. Escríbenos al chat para ver si a la calidad de imagen deben subirla a 720 para que puedan verla mejor. Listo, entonces continuamos. Entonces, retomando, en esta imagen ustedes pueden ver el corazón. Entonces, el corazón tiene una parte eléctrica y aparte de que tiene una parte eléctrica, tiene una parte mecánica. La parte eléctrica está dada por el nodo sinusal y digamos es el que manda la frecuencia cardíaca normal que es de 60 a 100 latidos minuto. Ese nodo sinusal es muy importante que ustedes lo conozcan porque va a permitir que el corazón se contraiga y se relaje, pero se va a contraer y se va a relajar porque tiene una parte mecánica que es dada por las válvulas auriculoventriculares, mitral, tricuspidia y semilunares como o sigmoideas como la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Entonces el corazón tiene, ¿cuál es la función principal fisiológica del corazón? Bombear la sangre, digamos, bombear la sangre a toda la economía corporal que va desde el miembro inferior más pequeño hasta el cerebro. Entonces, le va a distribuir toda la sangre a todo el organismo porque recordemos que la sangre tiene un componente muy importante que es el transporte de oxígeno. Sin el transporte de oxígeno, ningún humano puede sobrevivir. Entonces, miren lo importante que es el corazón. Pero cuando el corazón se ha afectado en cuanto a su parte eléctrica y se ha afectado en cuanto a su parte mecánica, cuando se afecta alguna de las dos, va a afectar la otra. Es decir, si el corazón se afecta la parte de las válvulas, va a afectar su parte eléctrica. Y si la parte eléctrica se afecta, va a afectar la parte mecánica. Entonces es muy importante que ustedes tengan eso en cuenta. Para hablar del síndrome coronario, como vamos a avanzar en esta charla, es muy importante que ustedes sepan lo básico de un electrocardiograma, es decir, cuáles son las derivadas y cuáles son las ondas del electro. Entonces, si ustedes ven acá, el corazón está compuesto por dos aurículas y está compuesto por dos ventrículos. Tiene una aurícula derecha, un ventrículo derecho, una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo. La sangre pasa de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho por una válvula muy importante que es la tricuspida. De ahí se oxigena y del ventrículo derecho pasa hacia la pulmonar, se oxigena, llegan por las venas pulmonares, se vierte hacia la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda baja hacia el ventrículo izquierdo y hacia el ventrículo izquierdo es expulsado hasta la aorta. Es decir, que es distribuida la sangre a todo el cuerpo. Entonces, en el electrocardiograma que ustedes ven acá al lado, ustedes ven una onda P, que significa despolarización de las aurículas. Es decir, las aurículas se contraen para que puedan vertir la sangre hacia los ventrículos. Y
La onda P es definida como la primera onda positiva o la primera deflexión intrínsecoide del electrocardiograma. Tiene un complejo QRS que significa despolarización ventricular, es decir, que aquí los ventrículos se contraen, es decir, el ventrículo derecho se contrae para que la sangre vaya hacia la pulmonar directamente llega a los pulmones, se pueda oxigenar la sangre y, y cuando ya llega hacia el ventrículo izquierdo, esta puede ser expulsada toda la sangre oxigenada hacia el cuerpo. Entonces, eso se llama despolarización ventricular, cuando los ventrículos se contraen. Y aquí la onda T la hemos representada como la repolarización ventricular. ¿Qué quiere decir repolarización ventricular eléctricamente? ¿Qué pasa mecánicamente? El ventrículo se relaja, el corazón se relaja en estos momentos, entonces se forma la onda T. Y es muy importante que ustedes conozcan la parte básica para que puedan entender lo que pasa en el síndrome coronario. Todo lo que afecte la onda T y el QRS, digamos que lo vamos a ver diferenciado cuando veamos más adelante en la charla qué pasa cuando hay anomalías en onda T, qué pasa cuando hay anomalías del QRS y qué pasa específicamente cuando esta unión de este QRS con la unión de la T, este punto que le estoy señalando aquí actualmente con el puntero se llama punto J. En los pacientes infartados, este punto J se puede deprimir, es decir, irse hacia abajo o se puede ir hacia arriba. Eso se llama elevación del ST. Entonces es muy importante que ustedes conozcan este punto J porque de ahí nosotros vamos a partir toda la charla. De ahí nosotros vamos a ver un electrocardiograma y vamos a poder identificar con la clínica del paciente más el electro y podemos nosotros diagnosticar el infarto agudo del miocardio. Entonces, aquí nosotros tenemos en la imagen de abajo, tenemos un electrocardiograma normal, el mismo electrocardiograma que le estoy mostrando acá arriba. Entonces, cuando tenemos un paciente que se nos infarta, es decir, que las arterias del corazón, porque el corazón se encuentra irrigado, aquí tenemos la arteria coronaria derecha, aquí la podemos ver la arteria descendente anterior, aquí podemos ver la arteria circunfleja. ¿Qué va a pasar? Cuando se obstruye por una placa ateromatosa, es decir, o por un coágulo sanguíneo, es decir, que la luz del vaso se obstruye un 100%, se produce algo se produce un fenómeno y ese fenómeno se llama infarto agudo del miocardio. Es cuando el paciente presenta dolor porque se le taponó la arteria y al taponarse la arteria se comienza a ver cambios electrocardiográficos en el electrocardiograma. Entonces, aquí vemos en la imagen B un electro normal, pero la persona, cuando ya se le empieza a tapar la arteria, se comienza a ver cambios en una onda muy importante, que es esta, que es cuando se repolarizan los ventrículos, la onda T. Esta onda T se comienza a incrementar un poquito más, pero antes puede haber una depresión de esta, puede haber una isquemia, es decir, que la isquemia es definida como la disminución de la perfusión sanguínea. Es decir, que si hay una perfusión sanguínea en las arterias coronarias de un 100% y de un 20%, se puede producir isquemia. Aquí ya hay cambios en la onda T en segundos, pero en minutos u horas ya nosotros vamos a poder ver una elevación del punto J. Este es el punto J. El punto J anteriormente se encontraba acá, que es lo normal en el electrocardiograma, como lo podemos observar aquí también, en la imagen donde se encuentra normal. Pero aquí ya vemos una elevación del ST. Y es una elevación del ST muy marcada. Aquí nosotros estamos hablando que estamos en la etapa o la ventana aguda del infarto agudo del miocardio con elevación del ST, que lo voy a definir más adelante. Pero aquí el corazón ya se está sufriendo y aquí el corazón, si no lo intervenimos oportunamente y si no identificamos oportunamente que nuestro paciente se está infartando, lo más probable es que ese paciente se pueda morir a corto plazo o más adelante pueda entrar a un fenómeno o una enfermedad que se conoce como falla cardíaca. Digamos, al transcurso de las horas, ya hay cambios morfológicos en el electrocardiograma. Se comienza a formar una onda muy importante que es la onda Q. Y esa onda Q se comienza a formar cuando hay necrosis. ¿Y qué quiere decir la necrosis? El corazón, para que se pueda contraer,
necesita unas células muy importantes que se llaman miocardiocitos. Cuando el miocardiocito se muere, ¿por qué se muere el miocardiocito? Porque si una arteria del corazón se tapa, no fluye la sangre rica en oxígeno, al miocito no le llega oxígeno y el miocito necesita oxígeno para vivir. Toda célula necesita oxígeno para que se pueda dar la respiración celular. Si no llega oxígeno a esa célula, se necrosa. ¿Qué quiere decir necrosis? Que se muere. Y cuando se comienza a infartar el tejido, las células de ese tejido del corazón se comienzan a infartar, se comienzan a necrosar, en el electro se ve diferenciada como la onda Q. Menor de 24 horas, ya comienzan a haber cambios muy abruptos digamos, en la onda T, en la onda T, y podemos observar en días o semanas una onda Q mucho más prominente, es decir, es una onda Q de necrosis cuando supera el 25% de la amplitud de onda R, que voy a explicar más adelante, y podemos ya ver una inversión de la onda T, donde aquí inicialmente la onda T era positiva. Todo lo que esté por encima es positivo, todo lo que esté por debajo es negativo. Y aquí en este caso la onda T se negativizó. Es decir, cambió su polaridad positiva hacia negativa, pero porque ya hay sufrimiento, hubo un sufrimiento en el corazón, porque se tapó una arteria. Y aquí, en meses o años, cuando ustedes le hagan un electrocardiograma al paciente, muy probablemente van a encontrar una onda de necrosis, y esa onda de necrosis se va a significar que más adelante, si el paciente sobrevivió, muy probablemente ese paciente tenga un trastorno segmentario, es decir, que una parte del corazón donde se infartó, que irrigaba esa arteria, no se contraiga correctamente. Y muy probablemente ese paciente les va a llegar a su consulta o lo van a poder atender y ese paciente va a tener algo que se conoce como enfermedad, se va a conocer como enfermedad como falla cardíaca crónica. Entonces, vean lo importante que es identificar oportunamente un síndrome coronario. Aquí, en esta imagen que es muy importante, les muestra cuáles son los vectores. Y estos vectores están representados en el electrocardiograma como derivaciones. Derivaciones del plano bipolar y derivaciones del plano monopolar. Entonces, las derivaciones precordiales son las que van desde B1 a B6 y las de que van en el plano monopolar son las derivaciones de 1 a BL, de 3 a BF, de 2, pero la podemos diferenciar como de 1, de 2, de 3 a BR, a BL y a BF. Esas son las derivadas monopolares. Entonces, cuando ya nosotros conocemos las derivaciones del electrocardiograma, nosotros debemos saber qué derivación irriga qué arteria del corazón. Entonces, en este caso tenemos D3 a VF, D2, que son las derivaciones de la cara inferior. ¿Qué arteria irriga? La arteria coronaria derecha, que es right coronary arteria, que ustedes lo pueden ver acá. Y la arteria que se encuentra en azul, todos los círculos que ustedes ven en azul, es la arteria descendente anterior, y los que ustedes vean como en color, digamos, amarillo pálido, hace parte de la arteria circunfleja. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan también las derivadas del corazón, porque ustedes van a poder saber en un electrocardiograma cuando se esté produciendo la isquemia o el infarto o el miocardio, ustedes saben en qué cara se presenta el electro y muy probablemente cuál es la arteria implicada en el infarto coronario. Muy pasando a esta diapositiva, me voy hacia lo más básico, y en esta diapositiva es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Muchos de ustedes se les dificulta el electrocardiograma, entonces por eso se las traje a ustedes, para que ustedes sepan qué significa cada cuadro del electrocardiograma, para que cuando ustedes vean los criterios para definir elevación del ST por un síndrome coronario agudo con elevación del ST, cuánto es significativo y cuándo no lo es significativo. Entonces, aquí, en este caso, tenemos un cuadrito pequeñito del electrocardiograma que equivale a 0.04 segundos y es igual a un mínimo. En este caso, tenemos un cuadro aquí de 0.2 segundos porque si multiplicamos 0.04 por 5 nos daría 0.2 segundos. Aquí aproximadamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 0.04 por 5 son 0.2 segundos y cada cuadro pequeño equivale aproximadamente a 5 milímetros.
Y cuando nos vamos hacia la parte vertical, un cuadrito de estos, un cuadro pequeño, equivale a 0.1 milivoltios. Es decir, que 10 cuadros hacia lo vertical, es decir, hacia arriba, equivaldría a 1 milivoltio. Aquí en este caso hay 5 cuadros y cada cuadro equivale a 0.1 milivoltios y en lo vertical, como son 5, serían 0.5 milivoltios. Y un cuadrito pequeñito equivale a aproximadamente 0.1 milivoltios. Entonces, muy importante que ustedes tengan las medidas del cuadro del electrocardiograma, cuánto mide a lo horizontal y cuánto mide a lo vertical. También lo podemos medir tanto horizontal como vertical en milímetros. Cada cuadrito equivale a 1 milímetro o a 0.1 milivoltios. Entonces, tengan muy en cuenta eso para que ustedes puedan entender a medida que vayamos desarrollando la charla, específicamente cuánto debe ser la elevación significativa para decir que este paciente está infartado o no está infartado. Aquí vengo y les retroalimento algo muy importante. Este es el punto J. El punto J, una vez se eleve significativamente, con los criterios que les voy a enseñar más adelante, ya nosotros vamos a decir que este paciente se encuentra en infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Solamente con cuando el punto J se eleve 1 milivoltio, ya nosotros sabemos que si se nos eleva un cuadrito, ya nosotros decimos que esa elevación es de 0.1 milivoltios o de 1 milímetro. Si se elevan 2 cuadritos, ya decimos que esa elevación es de 2 milímetros o 0.2 milivoltios. Si se eleva 3 cuadritos ese punto J, ya sabemos que la elevación es de 0.3 milímetros, que es igual a 3 milímetros. Entonces, muy importante que tengan eso en cuenta. Les traigo aquí estas dos imágenes. Y esta imagen de acá, que ustedes ven acá, es una carita triste. Entonces, aquí vemos una elevación del punto J, que es una elevación del punto J totalmente significativa. Aquí, si ustedes ven, es una elevación aproximadamente, esta es una línea isoeléctrica, y vemos que esta elevación es de aproximadamente 1, 2, 3, 4, un poco más de 0.5 milivoltios, o es un poco más de 5 milímetros. Entonces es una elevación significativa. Pero ya les voy a decir cuáles son los valores de corte. Pero primero quiero que sepan lo más importante, que ustedes sepan evidenciar cuándo es elevación y cuándo no es elevación. En la carita triste es esta elevación cuando tiene, digamos, esta mnemoteña de carita triste, ya sabemos que es una elevación que es dada por un síndrome coronario. Pero si tenemos una elevación muy mínima y digamos que la morfología aquí ya cambiaría a una cara feliz, ya estamos hablando de una elevación, digamos que podría corresponder a otra patología que no es la de este tema, que se llama pericarditis. Pero para que ustedes sepan, no solamente el punto J se puede elevar directamente por un síndrome coronario agudo con elevación del ST, también se puede elevar en pericarditis, se puede elevar en pacientes que tengan bloqueos de rama, se puede elevar también en pacientes que tengan patrón masculino, repolarización precoz, que son temas mucho más avanzados en cardiología. Pero es muy importante que ustedes conozcan que existen otras patologías que pueden elevar el punto J. Entonces, continuemos con la charla. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, nosotros debemos medir el punto J. Entonces, cuando vemos una elevación del punto J, este puede indicar el desarrollo de una oclusión coronaria o en los siguientes casos. Al menos 2 derivaciones contiguas. ¿Qué quiere decir 2 derivaciones contiguas? Cuando yo le mostré la segunda diapositiva donde se encontraban las derivadas precordiales y las derivadas monopolares, ¿cuáles son contiguas de cada una de ellas? De B1 a B6, B1 y B2 son derivadas contiguas. B3 y B4 son derivadas contiguas. B5 y B6 son derivadas contiguas. Me voy a devolver para que ustedes las puedan ver. B1, B2 es contigua, pero no es contigua con B2 y B3. Las que son contiguas aquí son B3 y B4, B5 y B6. Esas son derivadas contiguas. B1, B2 van en parejas. B3 y B4 si es contigua, B5 y B6. B4 y B3 no son contiguas, siempre ténganlo en cuenta. Ni tampoco B2 y B3 son contiguas. B2 va con B1, 3 va con 4 y 5 va con 6. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Y en las derivadas del plano precordial, del plano, perdón, monopolar, D1 y ABL son contiguas porque hacen parte de la cara lateral alta. D3, D2,
T3 y ABF son contiguas las tres, son las únicas que son contiguas las tres porque hacen parte de la cara inferior del electrocardiograma. B1 y B2 hacen parte de la cara septal. B3 y B4 hacen parte de la cara anterior. Y B5 y B6 hacen parte de la cara lateral baja. Eso quiere decir que esas derivadas son contiguas, que representen la parte, digamos, una cara del electrocardiograma, que están divididas por caras, como se los acabo de explicar. Entonces, retomando aquí, la elevación debe ser en dos derivaciones contiguas, como por ejemplo, una elevación del segmento ST. Entonces, aquí nos escribes que repita cuáles son las contiguas. Voy a volver a repetir. Las derivadas contiguas, ¿cuáles son? B1 y B2, que hace parte de la cara septal. B3 y B4, que hacen parte de la cara anterior. B5 y B6, que hacen parte de la cara lateral baja. D1, que es esta, y ABL, que es esta, hacen parte de la cara lateral alta. Son contiguas. D2, D3 y AVF son contiguas las tres porque hacen parte de la cara inferior. Nunca se les puede olvidar lo que les acabo de explicar para que ustedes puedan entender esta parte de la diapositiva. Aquí pueden observar que la elevación del punto J, como ya se los explicaba, al menos en dos derivaciones contiguas con una elevación del segmento ST mayor de 2.5 en los varones menores de 40 años. Mayor de 2 milímetros en los pacientes hombres que sean mayores de 40 años o más. Y mayor de 1.5 milímetros en las mujeres. Aquí no tiene nada que ver la edad. La edad es muy importante en los hombres. Menores de 40 años debe ser en dos derivadas contiguas, pero ya les voy a decir cuáles son esas dos derivadas contiguas. Debe ser mayor de 2.5 en menores de 40, mayor de 2 milímetros en dos derivadas contiguas en mayores de 40 y en mujeres, independientemente de la edad, para que sea significativa debe ser de 1.5. ¿Pero en qué derivada? B2 y B3. En B2 y B3 o 1 milímetro en otras derivaciones. Es decir, que para que sea significativa la elevación del ST sin incluir B2 y B3, es decir, B1, B4, B5, B6, D1, ABL, D2, D3 y ABF, con que sea de 1 milímetro ya es significativa. Pero para que pueda ser significativa esta elevación en estas derivadas B2 y B3 que no son contiguas, es muy importante, esta elevación en hombres menores de 40 años debe ser de 2.5 milímetros para que sea significativa en estas dos derivadas. Y en las otras puede ser de 1 milímetro, pero esa es la condición que debe tener. En mayores de 40 años debe ser en B2, B3 mayor de 2 milímetros y en las otras derivaciones que le acabo de mencionar debe ser de 1 milímetro para que nosotros podamos decir que es una elevación del ST. Y en mujeres debe ser mayor de 1.5 en B2 y en B3, pero en el resto de las derivaciones debe ser mayor de 1 milímetro para que sea significativo y que debe cumplir con la característica de que sean contiguas la elevación del segmento ST. Y es muy importante, esto debe ser en ausencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo o bloqueo de rama izquierda. Entonces, esta información que ustedes pueden corroborar, yo les puedo, en el grupo que tenemos, los que están suscritos en el grupo de WhatsApp, yo les voy a compartir al final de la charla, les voy a compartir algo muy importante. Les voy a compartir la bibliografía de donde está toda esta información que está avalada por las guías europeas y guías americanas del corazón. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para que ustedes tengan siempre la literatura y ustedes puedan repasar. Aquí es la charla donde este es el electrocardiograma de nuestro paciente del servicio de urgencias. Y aquí nosotros vamos a partir y nosotros vamos a poder hacer un diagnóstico. Pero aquí ahora no les voy a pedir que hagamos el diagnóstico. Ahora mismo no voy a tocar y no les voy a decir que hay en este electrocardiograma, pero sí les voy a decir que analicemos. Y aquí podemos hacer un repaso breve de lo que está pasando en nuestro paciente. Nuestro paciente llegó infartado al servicio de urgencia porque tiene
Un dolor de inicio súbito en región precordial, que se irradia a ambos brazos, un dolor intenso, y aparte de eso, el paciente refiere criodiaforesis, que es un dolor de inicio súbito, y el paciente, aparte de eso, refiere relajación de esfínteres. Entonces, es muy importante, aquí nosotros podemos ver toda, en el electrocardiograma, podemos ver todas las caras del electro. Aquí empezamos con las monopolares D1 y ABL es continua porque hacen parte de la cara lateral alta, D2, D3 y ABF son contiguas porque hacen parte de la cara inferior, B1 y B2 son contiguas porque hacen parte de la cara septal, B3 y B4 hacen parte de la cara anterior, y B5 y B6 hacen parte de la cara lateral baja. Entonces, es muy importante, examinen este electrocardiograma, miren, aquí no les voy a mostrar mucho, pero aquí si ustedes ven, hay una elevación del ST, no les voy a decir en dónde está, y hay unos cambios en espejo o cambios recíprocos en el electrocardiograma. Entonces, es muy importante que ustedes por lo menos puedan saber algo de electrocardiografía básica para que ustedes puedan entender y también diagnosticar a partir de un electrocardiograma, ustedes puedan diagnosticar infarto agudo del miocardio. Aquí entonces encontramos lo que nos dice la guía europea. La guía europea es muy clara cuando tengamos pulsando un paciente con un cuadro de infarto agudo del miocardio. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que una vez nos llega el paciente al servicio de urgencias, nosotros vamos a depender mucho en el servicio donde nosotros nos encontremos. Si nosotros nos encontramos en una clínica de cuarto nivel o nos encontramos en una clínica de atención de primer nivel. Si nos encontramos en una clínica de cuarto nivel, quiere decir que encontramos con el servicio de hemodinamia, que es cardiología intervencionista, que son los médicos que nos van a poder ayudar a destapar esa arteria coronaria que se encuentra tapada. Mientras si no contamos con ese servicio, porque muchas veces a tales horas de la noche o fines de semana no encontramos, no contamos con la ayuda de este personal médico, nosotros podemos optar por una opción que se llama fibrinolisis. ¿Qué quiere decir? Es un tratamiento médico que yo le doy a mi paciente, es un fármaco que ayuda a poder destruir ese trombo, ese coágulo que le está ocasionando la obstrucción de la arteria coronaria. Entonces, una vez yo haga el diagnóstico de que mi paciente se está infartando, llamo al servicio de emergencias y una vez yo tenga el diagnóstico, que es el tiempo puerta aguja y este paciente ingrese al hospital, yo debo hacer un diagnóstico en menos de 10 minutos. ¿Con qué? Con un solo electrocardiograma. Si es una elevación del ST, un síndrome coronario, es muy importante que ustedes sepan, el síndrome coronario agudo se divide en tres. Síndrome coronario con elevación del ST, síndrome coronario sin elevación del ST o síndrome coronario tipo angina inestable. Aquí le estoy tocando el que es con elevación del ST. Aquí tenemos un infarto con elevación del ST, lo detectamos. Nosotros a medida que va transcurriendo la charla, ustedes me pueden ir escribiendo al chat con unos emojis si les está gustando la charla. Y me pueden ir haciendo preguntas para ir contestándolas al final de la charla. Entonces, es muy importante que si nosotros llega el paciente al servicio de urgencia, llegó en ambulancia, vimos la elevación del ST en el electrocardiograma, tiene la clínica, nosotros tenemos dos vías. Tenemos uno, si nosotros, el paciente, se nos infarta en horas de la mañana y estamos en una clínica de cuarto nivel, es muy importante que nosotros lo derivemos inmediatamente a la unidad del servicio de cardiología intervencionista, es decir, el cardiólogo intervencionista que va a intervenir a ese paciente percutáneamente y va a poderle destapar el vaso que está infartando. Si de pronto no contamos con un servicio de cuarto nivel, es decir, que estamos en un primer nivel, no contamos con ese servicio, o si trasladamos a ese paciente, se va a demorar más de 120 minutos una vez nosotros diagnostiquemos a nuestro paciente, o de pronto el paciente estamos en un servicio de cuarto nivel, pero digamos a las 2 de la mañana, nos llega a las 3 de la mañana, no se encuentra el personal capacitado para poder hacer la intervención coronaria percutánea, nosotros podemos optar que si a los 120 minutos no le podemos resolver a nuestro paciente, nosotros podemos optar a hacer una terapia de fibrinolisis, que es la reperfusión con bolos de fibrinolíticos, es decir, fármacos que van a destruir ese coágulo o ese trombo
trombo que está destruyendo, que va a destruir ese trombo que está ocasionando la oclusión completa del vaso. Entonces, es muy importante poder definir esas dos estrategias. Vamos a optar por la estrategia de mayor de 120 minutos para que venga el servicio de hemodinamia. No vamos a poder, digamos, estar en tiempo para poder reperfundir a nuestro paciente por ICP primaria, es decir, por coronografía. Entonces, nosotros podemos optar por la opción de fibrinólisis. ¿Hasta cuándo, doctor? Nosotros podemos optar por esa terapia. Eso tiene una ventana. La ventana máxima que nos dice la guía y la literatura es de 12 horas. Es decir, una vez nosotros diagnostiquemos a nuestro paciente, nosotros tenemos hasta 12 horas para poder hacer la terapia fibrinolítica. Entre más tiempo nosotros nos demoremos en aplicar el fármaco, más va a impactar en mortalidad. Entre menos tiempo, mayor impacto en mortalidad, y entre menor tiempo, entre mayor tiempo, es decir, que si nos demoramos 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas, no va a ser lo mismo si yo trombolizo o fibrinolizo un paciente a la primera o la segunda hora. El paciente que yo tal vez le aplique el trombolítico a la primera o segunda hora, pueda que sí revierta, pero tal vez yo trombolice o fibrinolice a este paciente a las 9, a las 10, a las 11 horas de haber ocasionado el evento, puedo tener fallas también en el tratamiento. Entonces, es muy importante que ustedes, antes de aplicar el fármaco, ustedes deben saber cuáles son las contraindicaciones. Primero, paciente que esté utilizando anticoagulantes. ¿Cuáles son los anticoagulantes? Que esté utilizando cualquier tipo de anticoagulante, warfarina, rivaroxabana, pixaban, los nuevos que existen en el mercado, por cualquiera que sea la causa, que lo esté utilizando, que se lo haya colocado su médico de cabecera, su médico internista, su médico cardiólogo, debemos inmediatamente suspender la fibrinolisis. Pacientes que tengan historial de sangrado digestivo activo, no podemos hacer la fibrinolisis. Pacientes que hayan tenido recientemente o estén debutando por accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, no podemos realizar el servicio de trombolisis. Pacientes con falla hepática crónica, con falla hepática aguda, no podemos realizar la fibrinolisis. La edad es muy controvertida porque hasta ahora no hay, digamos, una edad muy puntual para yo poder decir no trombolizo a nuestro paciente porque sea de 90 o 30 años. Ahora mismo no hay una evidencia que te diga que por edad pueda contraindicar. No, pero digamos que esas son las contraindicaciones que son muy fuertes. Pacientes que hayan sufrido de cirugías mayores previamente o de traumatismos previamente, se prevé, es una contraindicación absoluta. Relativa podríamos mirar, pero son, digamos que esas son las principales que ustedes deben tener en cuenta a la hora de poder hacer la terapia fibrinolítica. Pero es muy importante, cuando ustedes piden ese medicamento en el servicio de urgencias, generalmente ese medicamento se llama Lactilis, que es el comercial, o Alteplasa, ese es el nombre genérico de ese medicamento. Y cuando ustedes lo preparan o lo mandan a preparar, ese medicamento específicamente siempre hay una checklist, una lista en el servicio de urgencias o en el servicio de la unidad donde ustedes trabajen para que ustedes sepan cuáles son las contraindicaciones de ese medicamento. Entonces uno siempre hace la checklist, le pregunta al familiar o al mismo paciente y ustedes pueden mirar si se beneficia o se contraindica la terapia de reperfusión por fibrinolisis o trombolisis, que es con el medicamento. Muy importante que tengan en cuenta. Si de pronto yo, doctor, estoy en ventana 12 horas y el paciente, yo opté por hacer la terapia trombólítica o fibrinolítica con el fármaco y el paciente falla en el manejo, ya le voy a decir cuáles son los criterios de fallo o de éxito en el manejo de repercusión por el fármaco. Si falló, debo llamar al servicio de cardiología intervencionista para que le vengan a hacer una reperfusión de rescate. Es decir, toca llevar a ese paciente de hemodinamia, decir, no funcionó la terapia trombólítica, lleven al paciente rápidamente al servicio de urgencias, al servicio de hemodinamia y realícenle su cateterismo diagnóstico y a la vez de tratamiento. Entonces, muy importante que tengan eso en cuenta. Ahora, yo le apliqué el medicamento al paciente. ¿Cómo sé si funcionó o no funcionó, doctor? Fácil.
Si ya nosotros tenemos y detectamos que hay una elevación del ST y pongámosle que esa elevación del ST sea de 2 milímetros, debemos hacer, muy importante, debemos hacer electrocardiogramas acelerados cada 10-15 minutos, es lo que nos dice la guía. La elevación del ST debe disminuir, si tenemos una elevación del ST de 2 milímetros, debe disminuir por lo menos un 50%, es decir, debe llegar electrocardiográficamente a 1 milímetro, debe disminuir un 50%. Segundo, pueden haber arritmias de reperfusión. Doctor, ¿cuáles son las arritmias de reperfusión? Extrasístoles ventriculares, extrasístoles auriculares, cualquier tipo de arritmia que podamos presentar en el electrocardiograma, esos son indicación de criterios de reperfusión. Tercero, el paciente puede presentar un reflejo fisiológico muy importante que es el reflejo de Bell-Harris, que se caracteriza por presentar bradicardia e hipotensión arterial. Entonces, muy en cuenta que cuando ustedes trombolicen a un paciente, lo trombolicen en una sala de reanimación de urgencias o en la unidad de cuidados intensivos. Ok, ahora mismo me estoy enfocando, por ahí hay una pregunta muy importante que acabaron de hacer el chat de soporte, que si ahora mismo no contamos con el servicio de fibrinolisis, ¿qué medicamentos podemos utilizar? Sí, se podemos utilizar otro tipo de medicamentos, pero medicamentos, digamos, medicamentos soportes, que son antiagregantes, antilipemiantes, que son medicamentos también para bajar la presión arterial en caso de que el paciente esté hipertenso. Pero eso lo vamos a mencionar al final de la charla. Eso no es tratamiento como tal, sino que el tratamiento definitivo va a ser o lo reperfundo, inicialmente lo reperfundo a las 12 horas que tengo de ventana o lo llevo a hemodinamia menor de 120 minutos o si el paciente está fuera de ventana, ya yo le tendré que hacer un cateterismo ya a la final diagnóstico. Porque lo que se cree es que fisiológicamente, fisiopatológicamente, después de las 12 horas ya lo que se produce es una necrosis. Entonces, básicamente lo que van a poder hacer es que si encuentran tejido salvable, digamos, por imágenes como resonancia magnética cardíaca, ya ustedes pueden optar a decir el hemodinamista, eso es ya cardiología más avanzada, ya ellos pueden mirar cuál es la arteria comprometida y si hay tejido viable lo pueden reperfundir y si no hay tejido viable la arteria se queda tapada. Entonces ya se le daría manejo médico a ese paciente, pero ya ese es otro tipo de escenario. Ahora mismo estamos hablando de la parte aguda. No quiero que se enreden con lo que les acabo de decir, sino que siempre tengan en cuenta, y con el mensaje de esta gráfica es diagnosticar rápidamente el infarto, si es con elevación del ST y tengo un servicio de hemodinamia o puedo trasladar a mi paciente a un servicio de hemodinamia menor de 120 minutos, lo traslado para que le hagan su cateterismo de repercusión. Si no cuento, tengo hasta 12 horas para trombolizar al paciente. Si tengo contraindicaciones relativas absolutas, no lo puedo trombolizar. Entonces ya vendría otro tipo de escenario que vamos a manejar más adelante, que se lo voy a explicar más adelante. Por lo pronto es el manejo agudo en el servicio de urgencia. ¿Cómo se prepara el medicamento? Yo sé que aquí están conectados gente de todo, personas de todo tipo, personales no médicos, médicos, entrenados, enfermeros, auxiliares, fisioterapeutas, estudiantes. Entonces, ¿cómo se prepara este medicamento? La guía nos recomienda utilizar Alteplasa. Entonces, la Alteplasa generalmente utilizamos un bolo, independientemente del peso de 15 miligramos, lo debemos pasar en polo, es decir, lo pasamos rápidamente. Le decimos al enfermero que lo prepare rápidamente y después lo que vamos a hacer es que lo vamos a ajustar a 0.5 miligramos por kilo de peso y lo vamos a pasar durante 60 minutos, pero es decir que vamos a utilizar una dosis máxima de 35 miligramos. Es decir, que si el paciente pesa más de 67 kilos, nos va a dar más de 35 miligramos. Y si nos da más de 35 miligramos, la dosis máxima es 35 miligramos. Y esa dosis de 0.5 miligramos la vamos a pasar durante 60 minutos. Y luego vamos a pasar a 0.75 miligramos por kilo en 30 minutos, con una dosis máxima de 50 miligramos. Ya sabemos, si el paciente pesa más de 67 kilos y nos da más de 50 miligramos, de todas maneras tenemos que utilizar la dosis máxima, que es 50. Puede que pese 100, ya sabemos que la dosis máxima es 50 y le debemos pasar en 30 minutos. Eso ténganlo en cuenta y ténganlo claro específicamente. El
el enfermero, los que estudian enfermería, auxiliares de enfermería, cómo ustedes deben recibir las artes médicas y los médicos cómo deben solicitar a los enfermeros de cómo se debe preparar el medicamento. Entonces, aquí es muy importante recordar que en la charla, los que se encuentren, le vamos a pasar material académico y aparte de eso, eh, eh, no se vayan a desconectar porque más adelante vamos a hacer preguntas, tenemos sorpresas, vamos a regalar cursos y vamos a hacer que esta charla sea un poco más interactiva. Pregunta importante en la charla. Bueno, aquí nos pregunta una pregunta, un paciente que se reparte posquirúrgico de cirugía de revascularización coronaria, ¿se le puede hacer tratamiento fibrinolítico? Importante. Primero hay que ver el escenario de la pregunta, porque si es una cirugía reciente y el paciente se infarta, eso hace parte del infarto tipo 5. Hay 5 tipos de infarto. Y lo ideal es que si el paciente se infarte o se le tapona los puentes coronarios que se le acabaron de colocar, ese paciente, al contrario, debe ir inmediatamente a cirugía cardiovascular, deben volverlo a llevar a cirugía, a abrirle el esternón para poder llegar directamente al corazón y poder mirar qué fue lo que pasó, cuáles fueron los puentes que se taparon. O, en este caso, puede ir al servicio de hemodinamia y si los puentes son digamos, de vaso nativo, se podría colocar stent sobre esos puentes que se acabaron de colocar. Digamos que los puentes venosos sobre venosos no se recomienda en la literatura colocar stent, ya eso digamos que es cardiología mucho más avanzada. Pero inicialmente, fibrinolítico, habría que mirar hace cuánto fue la cirugía cardiovascular y mirar si en las contraindicaciones absolutas o relativas por el tiempo de la cirugía que se le hizo, nosotros podemos utilizar tratamiento fibrinolítico. Pero si es una cirugía, digamos, que se realizó, por poner un ejemplo, hace 5 años, al paciente le hicieron cirugía de revascularización coronaria, tenemos y sabemos que los puentes no son venosos, sino que son puentes de vasos nativos, nosotros podemos optar, podemos optar por hacer la terapia fibrinolítica como recomendación de expertos. Entonces recuerden muy claro que las guías se hicieron fue para poderlas seguir, pero muchas de las guías a veces se quedan cortas porque hay muchas zonas grises en la evidencia. Entonces mucho lo que uno hace es guiarse de metaanálisis o por revisiones de expertos para poder, cuando nos llegue un caso en específico, nosotros podemos actuar muy rápido en el servicio de urgencias. Lo que les explicaba inicialmente acá del síndrome coronario agudo, nosotros tenemos el síndrome coronario agudo se divide con elevación del ST y sin elevación del ST. Sin elevación del ST, angina inestable o infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos tener un infarto agudo del miocardio, podemos tener, en vez de elevación del ST, podemos tener depresión del ST, es decir, que se va hacia debajo. La polaridad cambia hacia negativo. O inclusive podemos tener un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST con un electrocardiograma totalmente normal. ¿Y cómo nosotros hacemos diagnóstico en ese tipo de escenarios? Con elevación del ST yo hago diagnóstico con la clínica y con el electro. Pero aquí, si yo tengo un paciente con depresión del ST o tengo un paciente que no tiene cambios electrocardiográficos, pero tiene clínica, yo utilizo importante un biomarcador. Ese biomarcador se llama troponinas cardíacas. Esas troponinas se elevan o son marcadores de necrosis del miocardiocito, es decir, cuando el miocardiocito, la célula del corazón se comienza a morir por falta de oxígeno porque se tapó una arteria completamente, los biomarcadores de las troponinas se comienzan a elevar, porque muchas veces esa elevación de troponinas no es tan significativa y ese infarto no genera como tal cambios electrocardiográficos, pero un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST puede evolucionar a futuro con elevación del ST. Como ya estamos llegando un poco más a al final de la charla, a la mitad de la charla, por favor, no se les olvide suscribirse al canal y no se les olvide darle like al en vivo para que se puedan conectar más personas y podamos ir resolviendo las dudas. Entonces, y el síndrome coronario agudo tipo angina inestable es un paciente que tiene dolor precordial de las mismas características, pero cuando le hacemos un electrocardiograma, este electrocardiograma es normal, o si le hacemos unos biomarcadores, que son las troponinas cardíacas, las podemos encontrar negativas.
Entonces, un paciente que tiene alto riesgo de desarrollar más adelante un síndrome coronario sin elevación del ST, que se le elevan las troponinas, y es un paciente que también más adelante puede hacer una elevación del ST. Pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el síndrome coronario tiene 3 subclasificaciones y cada una la tratamos de una manera totalmente diferente. Ya les expliqué el manejo agudo como tal, de la elevación del ST. Aquí en este caso tenemos un paciente, esta es la fisiopatología del malestar isquémico, el paciente que tiene dolor. Cuando tenemos una oclusión completa del vaso por una placa ateromatosa dada por una hiperlipidemia o por hipertensión arterial, tenemos un trombo que se genera por lesión de placa, nos hace elevación del ST. Cuando tenemos una placa y el trombo no obstruye completamente la luz del vaso, sino que queda un 20%, nos puede producir depresión del ST por isquemia. Y cuando tenemos acá una placa aterosclerótica, una placa no trombótica, es decir, que no se forma ningún coágulo, es decir, que la placa es completamente grasa, podemos tener una pequeña luz de un 10% y también nos puede dar un infarto agudo del miocardio como la elevación del ST. Entonces es muy importante que ustedes conozcan la fisiopatología del infarto agudo del miocardio, que es lo que está pasando directamente en la arteria del corazón y por qué se elevaron las troponinas, porque los miocitos se comenzaron a necrosar, se comenzaron a morir y produjo ese infarto agudo del miocardio, pero las manifestaciones también van a depender mucho de lo que esté pasando directamente en la arteria. Aquí tenemos los 5 tipos de infartos: infarto tipo 1, infarto tipo 2, infarto tipo 3, infarto tipo 4 y infarto tipo 5. El infarto tipo 1 es un infarto espontáneo que se produce por una ruptura o ulceración de la placa, que se produce una trombosis intracoronaria, es decir, se rompió, es decir, hubo una ruptura o una ulceración de la placa, entonces se obstruyó la luz del vaso 100% y produce un infarto tipo 1. El tipo 2 es un infarto secundario de desequilibrio de la necesidad de aporte de oxígeno, se produce por anemias, casos de hipotensión severa, cuando se baja la presión, y puede producir un espasmo coronario, que las arterias, en vez de dilatarse, lo que hacen es cerrarse, y al cerrarse la arteria disminuye la perfusión sanguínea y nos puede hacer un infarto tipo 2. El infarto tipo 3 es la muerte ocurrida antes de poder determinar el biomarcador de necrosis tras los síntomas sugerentes de isquemia miocárdica y cambios en el electrocardiograma sugerentes de isquemia o un nuevo bloqueo de rama. Es decir, el paciente puede tener una muerte cardíaca antes de poder determinar si los biomarcadores de necrosis salieron alterados o sin cambios sugerentes de isquemia en el electrocardiograma. El infarto tipo 4 es el paciente que se lleva al servicio de hemodinamia, le están haciendo un cateterismo percutáneo diagnóstico, puede ser diagnóstico, no necesariamente digamos que el paciente vino por la sintomatología, sino como diagnóstico, y el paciente se le coloca un stent que es para dilatar el vaso, que es una malla de metal, y el paciente lo que hace es que se le restenosa o se le tapa el stent. Entonces, es un infarto tipo 4 que se produce. Siguen 4A, 4B, 4C. Esa es una clasificación, digamos, que es dada por la estenosis o restenosis del stent. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Y el infarto tipo 5 es el infarto durante una cirugía de revascularización, que fue la pregunta que ahorita me hicieron, que fue una revascularización aórtica coronaria con bypass, que lo ideal es que si el paciente se infarta es poderlo reintervenir quirúrgicamente de nuevo. Chicos, no se les olvide suscribirse al canal, denle like por favor para que nos ayuden y para que nosotros podamos tener muchos más encuentros seguidos con ustedes y poderlos actualizar de una manera gratuita y poderles compartir y informar nuestro conocimiento del lado del equipo de dirección científica de Biformar. Entonces, es muy importante que nos apoyen ahora mismo dándole like al video para que puedan observar, para que puedan verlo más personas, suscribirse al canal y compártanselo a amigos y a colegas, para que ellos también puedan actualizarse igual que ustedes. Y no se les olviden, no se salgan de la presentación para que ustedes puedan participar en rifas especiales que tenemos por parte digamos, del servicio de soporte técnico, el servicio de ventas, que nos proporcionó cursos gratuitos para todos ustedes, tanto diplomados como cursos de actualización. Entonces, ayúdenos con eso, chicos, porque eso es lo que nosotros nos va a poder tener conectados todo el tiempo con ustedes y poderles pasarles material netamente académico. Factores de riesgo.
¿Cuáles son los factores de riesgo? Recuerden que el paciente cuando llegó estaba hipertenso y era un paciente con diabetes mellitus tipo 2 y era un paciente que no se controlaba. Es decir, que de entrada es un paciente con alto riesgo cardiovascular y más que esas enfermedades producen daño al corazón, mucho más si no se tratan. Era un paciente que no era adherente, no se tomaba la medicación y pues muy probablemente esa sea la causa por lo cual el paciente no llegó al servicio de urgencias infartado. Factores no modificables que no podemos modificar. La edad, mayores de 45 años o mujer posmenopáusica. Este paciente tiene 65 años, masculino, no podemos modificar el sexo. Antecedentes familiares de cardiopatía precoz, hombre menor de 55 años, mujer menor de 65 años. ¿Y cuáles son los factores de riesgo modificables? El tabaquismo. Toda persona que fuma tiene alto riesgo de tener infarto agudo del miocardio porque esos son los pacientes que más rápido hacen trombos, más rápido hacen coágulos. Entonces, esos son el tipo de pacientes que se nos infartan. Hipertenso con el caso del paciente, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, aumento de LDL y disminución del HDL, que es un colesterol bueno, el LDL es el colesterol malo. Obesidad, especialmente abdominal. Pacientes con un IMC o un índice de masa mayor de 30. Entonces, este tipo de pacientes tienen alto riesgo de desarrollar infarto o el miocardio. Sedentarismo, pacientes que no hacen ejercicio, se ha demostrado en varios estudios randomizados, estudios muy publicados recientemente y no solamente se han ido publicando en lo largo, no solamente en Estados Unidos, en países en el mundo occidental también se han publicado que hacer ejercicio aeróbico por lo menos 120 minutos a la semana disminuye potencialmente el riesgo cardiovascular. Y si disminuimos el riesgo cardiovascular, impactamos en mortalidad. Entonces es muy importante que ustedes tengan eso en cuenta. Aquí tenemos las nuevas categorías de riesgo cardiovascular. Ya sabemos que si un paciente es muy alto riesgo, son todas personas que hayan tenido documentadas revascularización coronaria, síndrome agudo del miocardio, angina estable, ACV, AIT, que tengan compromiso de órgano diana. Entonces, todo el paciente que se nos haya infartado ya entra en un paciente muy alto riesgo cardiovascular. Alto riesgo es un paciente que tenga colesterol fuera de metas, que ya sea un paciente diabético de alto riesgo. En el caso de Colombia, un paciente que tenga un score calculado mayor entre 5 y 10 de desarrollar enfermedad cardiovascular fatal. Moderado riesgo, paciente diabético. Y riesgo bajo con un puntaje score calculado menor de 1%. Si ustedes se dan cuenta, todo paciente diabético de entrada es un paciente que por lo menos es un paciente moderado de riesgo cardiovascular. Entonces, si no controlamos la enfermedad o ese factor de riesgo modificable, nosotros vamos a poder transcurrir no solamente en eventos coronarios, sino también eventos cerebrovasculares o inclusive en enfermedad arterial periférica. Diagnóstico. ¿Cómo la diagnosticamos? Imágenes no invasivas. ¿Cuál es la más importante? Ecocardiograma, angiotac coronario. También lo podemos diagnosticar también el uso de la resonancia magnética que ha tenido auge también. Biomarcadores como troponinas, electrocardiograma, el servicio de urgencias y sintomatología. Con que tengamos clínica, un electro, troponinas, ya nosotros hacemos el diagnóstico y las imágenes invasivas no invasivas nos ayudan mucho. Entonces es muy importante. Aquí lo tengo. Dolor torácico. Característica, inicio súbito. Era el cuadro clínico de nuestro paciente. Localización, retroesternal. Si irradia músculos pectorales, mandíbula, codos y epigastrio. Calidad, opresivo, constrictivo, sensación de muerte inminente. Síntomas acompañados, vegetativos, náuseas, vómitos. El otro paciente tenía diaforesis. Entonces miren que hace parte del cuadro clínico. Factores que la alivian, reposo, nitratos que son vasodilatadores, es decir, un vaso que se encuentra obstruido, ustedes le dan un vasodilatador como la nitroglicerina, dilata mucho más el vaso y nos ayuda a mejorar los síntomas anginosos. Factores de riesgo agravantes, estrés físico, mental, frío, sueño e ingesta. Entramos a la parte más importante de la charla. Chicos, no se les olvide, suscríbanse, denle like a la publicación, compártenla, no se salgan de este vivo para que podamos hacer más en vivos. El servicio de dirección científica y informal los va a apoyar a ustedes gratuitamente en darle los cursos a ustedes gratuitos en vivo, ¿ya? Y entonces, digamos que la planificación es que ustedes también puedan adquirir con nosotros los diplomados, los cursos puedan estar actualizados y siempre ustedes puedan dar a la vanguardia y puedan ayudar
el servicio de sus pacientes. Miren, esta es una imagen tomada desde Medicina Interna de Harrison, que también está incluida en la literatura de Brandwald, que es el principio básico de cardiología, el libro base de cardiología. Y si ustedes se dan cuenta, muchas veces ustedes han visto que el dolor precordial es irradiado siempre a vaso izquierdo, que es el dolor coronario. Entonces, si ustedes ven como dato importante y dato fino, la irradiación del brazo u hombros derechos tiene un LR mayor de 4.5, es decir, que este libro nos dice que si el paciente tiene un dolor precordial y se irradia el brazo derecho, lo más probable es que ese dolor sea coronario. Háganle un electro y háganle unas troponina para que ustedes puedan diagnosticarlo. Ya con eso, ustedes miran qué tipo de síndrome coronario es y a ustedes le pueden dar el manejo oportuno. Irradiación a ambos vasos u hombros, tiene un LR de 4, es decir, un RR muy alto, es decir, ese paciente cuando llegó al servicio de urgencias tenía un LR en ambos brazos, que está acomodado a los síntomas que presentó nuestro paciente, es decir, que el paciente de entrada que nos entró al servicio de urgencias era netamente coronario, que se ha relacionado con el esfuerzo, irradiado brazo izquierdo, asociado a diaforesis, nuestro paciente tenía crioaforesis, peor que el cuadro previo de angina o similar al infarto previo, y descrito como la sensación de presión que tenía el paciente. Entonces, este paciente cumplía con todos estos criterios. Disminución de probabilidad de que el paciente no esté cursando con un infarto. Miren qué les digo. Ubicación inframamaria, reproducida la palpación, descrito como dolor agudo, descrito como posicional, descrito como un dolor pleurítico, es decir, que la pleura se irrita, puede ser ocasionado también un dolor por un tromboembolismo pulmonar o por un motórax también. Digamos que la probabilidad de que sea coronario, es decir, que sea el corazón, disminuye gradualmente. Pero esto no quiere decir que, por ejemplo, tengamos un dolor reproducible con la palpación, que tengamos algo que se llama síndrome de Tipsé o costeocondritis, no quiere decir que ese paciente no esté cursando con un infarto o el miocardio. Por lo menos háganle unas troponinas al paciente y un electrocardiograma, porque se ha demostrado que los pacientes que cursan con dolor reproducible a la palpación por estrés, se ha demostrado que el 7% cursa por síndrome coronario agudo con elevación del ST. ¿Oyeron? Entonces, pasemos acá al electrocardiograma. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre angina y infarto? Fisiopatológicamente, clínicamente no se pueden diferenciar porque el dolor es precordial. Depende si la angina es estable, es decir, que hay que definir angina. La angina se puede definir como estable e inestable. Si el paciente ya conoce que tiene enfermedad coronaria y que él sabe que al esfuerzo físico va a tener un dolor leve precordial, eso se conoce como angina estable. Pero si tenemos una angina inestable, que el paciente que ya tenía una angina estable, que el dolor le aparecía al ejercicio, pero el dolor se le exacerbó mucho más, pasa de ser de angina estable a un dolor de angina inestable. Clínicamente, el infarto agudo del miocardio puede cursar igualmente con la clínica, pero nosotros los podemos diferenciar las dos paraclínicamente. Es decir, si tenemos un dolor precordial, pero le hacemos un electrocardiograma, el electrocardiograma con el síndrome coronario va a haber cambios electrocardiográficos y si no hay cambios electrocardiográficos, debe haber cambios en biomarcadores, cambios en las troponinas, se deben elevar. Si no se elevan las troponinas y si no hay cambios electrocardiográficos, ese paciente está cursando por una angina inestable. Y fisiopatológicamente, ¿qué pasa? En la angina inestable el vaso no se tapa el 100%, no se obstruye un 100%, mientras que en el infarto agudo del miocardio el vaso sí se tapa en su luz un 100%. Esa es la diferencia fisiopatológica, la diferencia clínica ya se la mencioné y la diferencia paraclínica también se la diferencié. Entonces, para que usted tenga eso en cuenta y nunca se le olvide más cuál es la diferencia entre en este tipo de escenario. Entonces, aquí ya sabemos más del 30% de las alteraciones electrocardiográficas incluyen la depresión del ST, la elevación trayectoria del segmento ST, cambios de la onda T, como lo mencioné, y generalmente tiene una sensibilidad de un 49% y una especificidad de un 9%. Hacemos un diagnóstico a los 10 minutos. Aquí el dolor, si ustedes ven, el dolor, para que sea un dolor alto predictivo de síndrome coronario, si ustedes ven acá, este paciente tiene dolor en toda la zona precordial, llega hasta el cuello, puede presentar dolor también en epigastrio
y es altamente predictivo que este paciente tenga un dolor de tipo coronario. Ahora, si ustedes ven acá, el dolor nunca se irradia a por encima del cuello, nunca se va a irradiar el dolor a la cara ni a la parte posterior de la cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fisiológicamente, anatómicamente, algo que se llama dermatomas. Los dermatomas que vienen directamente del sistema coronario, desde el sistema cardiovascular, nunca descienden por encima del cuello. Entonces, por ubicación de los dermatomas, por eso es que nosotros nunca tenemos que la irradiación del síndrome coronario nunca es, ni de la angina es irradiada hacia por encima de la cabeza. Esa es la explicación médica para que ustedes siempre la tengan en cuenta y la pueden constituir y la pueden buscar en la literatura médica que está descrita. Aquí tenemos el electrocardiograma, es un electrocardiograma normal de un paciente que tiene dolor. Aquí tenemos un paciente que nos hace depresión del ST leve, nos puede hacer una depresión del ST mucho mayor y aquí nos puede hacer un cambio electrocardiográfico. Entonces ya aquí vemos que si el paciente nosotros le hacemos tropoinas a nuestro paciente, dependientemente del escenario, si es con elevación del ST van a salir altamente positivas, con depresión del ST también nos va a salir positiva, pero si de pronto no tenemos un paciente que la arteria no está obstruida en un 100%, el electro pueda que esté normal y las tropoinas pueda o que no se eleven. Ya eso depende el escenario del paciente y por lo que esté cursando actualmente. Decisiones de triaje. Si tenemos un paciente altamente predictivo, sospechoso, hacemos el diagnóstico de infarto y de entrada debemos hacer el manejo. Si estamos sospechando al paciente, podemos hacerle tropoinas control. Si salen negativas, ya podemos buscar otras causas del dolor precordial. Puede ser por reflujo gastroesofágico, por epigastralgia, por cualquier otro tipo, puede ser el dolor precordial y podemos considerar otro diagnóstico. Y si de pronto el dolor es de características coronarias bajas, podemos mandarle pruebas no invasivas como ecocardiograma, angiotac coronario para poder mirar calcio intracoronario, cómo está en el corazón y poder definir si el paciente tiene una enfermedad coronaria ya per se de base y que pueda perpetuarse más adelante un infarto o el miocardio. Diagnóstico. Si lo descartamos, aquí en este caso, en las decisiones de triaje, si hacemos el diagnóstico, descartamos infarto o miocardio, le podemos dar salida a nuestro paciente con una orden hacia el médico internista, rehabilitación cardiovascular o a su médico familiar para que le pueda mandar todos los estudios y pueda buscar cuál es la causa específicamente de ese dolor. Biomarcadores. Tromboninas. La troponina va a depender de donde ustedes trabajen. Ya las guías les recomiendan troponinas ultrasensibles. Anteriormente se utilizaba la troponina 6-kMb, que se elevaba aproximadamente a las 4 horas, la hemoglobina que tenía baja sensibilidad, que se elevaba a la 1 hora, estaba la troponina D, digamos que también lo utilizaban como marcador, pero ahora tenemos las troponinas ultrasensibles. Entonces, aquí tenemos la troponina I, que es la troponina ultrasensible. Eh, es muy importante que ustedes vean, esta es la que ustedes van a utilizar en el servicio de urgencias, eso va a depender del laboratorio, el valor de corte va a ser menor de 10, se va a elevar a las 3-4 horas, va a tener un pico a las 12:24, a las 12:20 horas y va a volver a la normalidad otra vez la troponina desde los 7 hacia los 9 días. Entonces es muy importante que ustedes tengan eso en cuenta. La sospecha de síndrome coronario, dependiendo de la troponina que ustedes tengan, ustedes le hacen una troponina al inicio que ingrese el paciente al servicio de urgencias. Si sale muy baja y la de control a la hora sale baja, ustedes le pueden dar de alta al paciente y pueden mandar con pruebas no invasivas como el cardiograma o una angiografía de calcio coronario. Otra, si de pronto las tromboninas quedaron en una zona gris, que no están tan altas, pero sí están un poquito elevadas, ustedes pueden considerar hacerle una ecocardiografía, repetir las troponinas a las 3 horas, siempre hacer troponinas al ingreso y a la hora, y si sale, está en una zona gris, dependiendo del valor del laboratorio, hacerle una a las 3 horas. Y si todavía nos queda la duda, pues nosotros podemos dejarlo hospitalizar, hacer un ecocardiograma y ya con eso podemos definir la data. Si nosotros confirmamos el diagnóstico de infarto, ya sea con la troponina de inicio, inicial que esté elevada, o la troponina control, ese paciente hay que llevarlo a unidad de cuidados intensivos y dependiendo el score de riesgo, ya hay que definir cuándo le vamos a hacer nosotros, le vamos a hacer la angiografía coronaria. Aquí les estoy hablando específicamente del escenario del paciente que tiene síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Entonces, tengan eso en cuenta. Chicos, muy importante, ya llegamos a la mitad de la charla.
Ya vamos a estar terminando ahorita la charla. Por favor, no se les olvide, suscríbanse al canal. Ya ahorita va a empezar la parte de los diplomados, ya vamos a empezar a regalar los cursos gratuitos. Pregunten en el chat y es muy importante que nos apoyen compartiendo este live para que mucha gente más se pueda conectar y podamos unirnos todas las semanas para darles temas muy importantes a ustedes. Aquí tenemos una troponina que nos indica la guía. La troponina en la clínica en la que yo trabajo utilizamos la troponina PADFAS. Tiene un valor, hacemos el protocolo 0,1 horas. Si es menor de 3 es un muy bajo. Si tenemos un puntaje entre 3 y 90, nosotros ahí miramos que es una zona gris. Y si está por encima de 90, ya yo hago el diagnóstico de infarto. Eso dependiendo la troponina que ustedes utilicen el servicio de urgencia donde ustedes trabajen. Si son ultrasensibles, deberían buscar qué laboratorio es, buscan la guía sin elevación del ST y miran cuál es el valor de corte. Entonces tengan eso en cuenta. 2, las troponías se pueden elevar por cualquier causa, no solamente coronaria, hay causas cardíacas y extracardíacas. Con taquiarritmias, con insuficiencia cardíaca congestiva, disección aórtica, espasmo coronario, procedimientos coronarios como toma de biopsia, ablación, enfermedades infiltrantes como amiloidosis, hemocromatosis, cánceres, la troponina se puede elevar. Extracardíacas, embolia, traumatismo, hipotiroidismo, septicemia y radiomielitis. Ahí en la troponina también se puede elevar. Y es muy importante saber que hay pacientes que nos hacen cuadro típico de infarto agudo del miocardio, como se los acabo de explicar, que es el dolor precordial, que es irradiado. Pero hay pacientes que son ancianos, enfermedad renal crónica, diabéticos, mujeres, que tal vez no nos hacen un cuadro típico coronario, sino que nos pueden hacer epigastralgia, disnea, como equivalente a ginoso, y a esos pacientes hay que hacer electrocardiograma y troponina seriadas de control para poder nosotros diagnosticar el infarto. Entonces, digamos que es un grupo de pacientes muy complicados porque esos pacientes no van a hacer las manifestaciones típicas del infarto agudo del miocardio. Entonces, soporte técnico, ¿qué nos indica? Y en la parte de ventas que me están hablando aquí al chat privado. Entonces, vamos a empezar digamos, yo voy a hacer 2 preguntas y vamos a regalar el curso gratuito de electrocardiografía básica y avanzada. Entonces vamos a regalarle a 2 personas el curso. Entonces yo voy a hacer una pregunta y ustedes van a responder. El primero que la responda, que yo lo encuentre en mi chat, yo le voy a dar enseguida, le voy a regalar el curso. Entonces, primero, suscríbanse, denle like y compartan el video para poder seguir regalando los cursos y poder compartir este espacio todas las semanas para poderlos actualizar académicamente en cuanto a los temas de medicina. Entonces, les voy a hacer una pregunta. Primero, el que primero la responda, yo le regalo el curso de electrocardiograma. ¿Cuánto debe ser la elevación del ST en la derivación B2 y B3 en hombres menores de 40 años para yo decir que este paciente está cursando por síndrome coronario agudo con elevación del ST? El primero que responda, le regalo enseguida al chat, le regalo enseguida el curso. Con su certificado. 2.5, Zuleima Fajardo. Zuleima Fajardo fue la que primero me respondió. Entonces, soporte técnico, tengan en cuenta para el servicio de ventas que se comunique inmediatamente al número de teléfono de Biformar, al chat de Biformar y se le pueda regalar inmediatamente el curso totalmente gratuito. Chicos, segunda pregunta. Les digo, suscríbanse, por favor. Les voy a regalar los cursos, pero por favor, suscríbanse al canal. Por favor, denle like para que le puedan salir más personas en vivo. Y muy importante, compártanlo para que sus compañeros también aprendan y se puedan ganar los cursos. ¿Ya? Entonces, otra pregunta. Voy a hacer una pregunta muy importante. Esta pregunta va a ser muy importante y va a ser de electrocardiograma también. ¿A qué cara representa la derivada? ¿A qué cara del electrocardiograma representa la cara D2, D3 y ABF? D2, D3 y ABF. ¿A qué cara representa el electrocardiograma?
D2, D3 y ABF. El primero que responda le regalo el segundo curso del electro con su certificado. Cara inferior, Joyver Andrade. Joyver Andrade fue el primero que respondió. Tiene su curso de electrocardiograma con su certificado totalmente gratuito. Entonces, Joyver, comunícate enseguida con el chat de Biformar para que te pueda regalar tu curso totalmente gratuito. Entonces, Joyver, conéctate, escribe para que te pueda regalar tu curso. Entonces, continuamos con la charla. Ya hemos rifado 2 cursos de electrocardiograma totalmente gratuitos con certificado de electrocardiografía básica y avanzada. Chicos, por favor, conéctense al live. Por favor, compártanlo, suscríbanse, denle like al live para que puedan, les pueda llegar a más gente, nos puedan ver más y podamos regalar muchos más cursos, por favor. Siguiendo con la charla, esto es una ecocardiografía transtorácica. ¿Para qué nos sirve? El ecocardiograma nos indica las cámaras del electro, es decir, perdón, nos indica las imágenes directamente del corazón, de las cámaras cardíacas, como la válvula tricúspide, mitral, aórtica y pulmonar. En todo infarto o miocardio hay complicaciones mecánicas y eléctricas, y entre las mecánicas tenemos ruptura de la válvula mitral, ruptura de la válvula, de la válvula mitral, podemos tener también rotura de la pared libre del ventrículo, prolapso de la mitral. Entonces, también podemos tener trastornos segmentarios, porque cuando se daña un tejido por una arteria que esté irrigada, hay trastornos en la motilidad y eso se conoce como hipoquinesia o aquinesia. Entonces, podemos identificar las alteraciones isquémicas por trastornos que se presenten en los segmentos del ecocardiograma que representa el corazón, y ahí tiene un valor predictivo, tiene un valor de una sensibilidad y especificidad de un 90%. Entonces, nos podría servir también como ayuda diagnóstica y está incluido también en el manejo de la guía. Continuando, la resonancia magnética, ¿para qué nos sirve? Uno, para ver si hay viabilidad, es decir, si ese paciente se pasó de ventana a las 12 horas y yo lo quiero llevar a estratificar, el cardiólogo o el internista lo quiere llevar a estratificar, le hace una resonancia magnética y si encuentra tejido viable, lo lleva a hemodinamia, le buscan el vaso culpable en el territorio donde señale la resonancia magnética y le pueden dar la opción de reperfundirlo directamente colocándole un stent y va a poder mejorar la función directamente del corazón. Chicos, recuerden, no se salgan, voy a rifar más cursos, voy a regalar más cursos, ya vamos terminando con la charla. Esta es la angioplastia coronaria. Esta angioplastia coronaria es el paciente que llevan a menor de las 120 minutos, le realizan un stent sobre la arteria coronaria y directamente a realizarle un stent sobre la arteria coronaria le colocan un stent y pueden reperfundir inmediatamente el vaso. Aquí están pintadas las arterias del corazón, esta es la arteria coronaria derecha, aquí está pintada la arteria descendente anterior, aquí ustedes pueden ver el descendente anterior con coronaria derecha, y esta aquí visualizan las arterias y hacemos diagnóstico específicamente de cuál es el vaso culpable. Aquí hay scores de riesgo que nos predicen la muerte tras la hospitalización a los 6 meses del síndrome coronario agudo. Tenemos los criterios de Grace. Entonces, eso es una escala que si es menor de 88 riesgo bajo, menor de 80 a 118 es intermedio y es alto mayor de 118. Chicos, tengo 184 personas conectadas ahora mismo actualmente en Biformar, entonces en el live. Necesito tener por lo menos por encima de 200 para que el soporte técnico les pueda a ustedes obsequiar más cursos gratuitos. Entonces necesito que le compartan, suscríbanse y denle like para que muchas personas se puedan conectar y podamos seguir regalando los cursos. Ya estamos terminando la charla. Entonces, bajo menor de 88, intermedio entre 89 y 108 y mayor de alto es mayor de 118. Entonces, si tenemos un paciente con síndrome coronario sin elevación del ST, aquí no tiene cabida la terapia trombolítica, solamente se hace con elevación del ST, pero esto nos va a poder identificar porque tenemos un riesgo bajo, tenemos hasta 72 horas para llevar al paciente a cateterismo. Si está entre 89 y 118, tenemos aproximadamente, si está menor de 140, tenemos aproximadamente hasta 24 horas.
Y si tenemos un riesgo mayor de 140 puntos, como lo ven aquí, tenemos hasta máximo menor de 2 horas si el paciente tiene signos de inestabilidad hemodinámica de poderlo llevar a estratificación coronaria. Y la definición de los pacientes que cursen con síndrome coronario, si este paciente, como ya sabemos que el corazón está sufriendo porque se ha obstruido la arteria del corazón, puede hacer un Killekinbal 1, puede haber ausencia de signos de fallo de bomba. Pero si tenemos un Killekinbal 2, el paciente tiene datos de falla cardíaca por el infarto agudo del miocardio, por la cardiopatía isquémica, y podamos tener crepitantes, signos radiográficos torácicos de hipertensión de vena capilar. Entonces, el paciente ya está entrando en falla cardíaca. Killekinbal 3 nos hace un edema pulmonar franco y el Killekinbal 4 nos hace un shock cardiogénico. Entonces, con un shock cardiogénico tiene una mortalidad casi un 90%, el edema pulmonar franco no una mortalidad de un 30-40%, los crepitantes un 10% de mortalidad. Entonces, para que tengan en cuenta, entonces se debe considerar el uso de los modelos de riesgo basados en la escala Grace para la estimación pronóstica. ¿Eso qué les indica? La edad les da un puntaje, la frecuencia cardíaca les da un puntaje, la tensión sistólica les da un puntaje, creatinina un puntaje y la clase de Killekinbal les da también otro puntaje. Entonces, siempre tengan eso en cuenta. El hard score nos predice el riesgo moderado o alto de que el paciente tenga dolor coronario. Entonces, el paciente que llega con dolor coronario tiene un puntaje de 0 a 3 es riesgo bajo, de 4 a 6 es riesgo intermedio y de 7 a 10 es riesgo elevado. Este modelo se basa en observación y evolución futura. Y el alto nos da un riesgo de intervención urgente. Entonces, ¿qué nos indica? La historia, si es suspicioso de que este paciente sea alto, moderado o alto riesgo, que este paciente se esté infartando, el EKG si está normal, si hay desviación del ST, la edad, los factores de riesgo, nos incluye factores de riesgo si el paciente es alcohólico, fumador, obeso, factores de riesgo de placa aterosclerótica, nos va a dar un puntaje. La troponina inicial, si no está elevada, si puede estar elevada de 1 a 3 veces de su valor normal, o si está elevada más de 3 veces de su valor normal, nos da un puntaje. Reperfusión miocárdica, lo que hacemos es que restablecemos el flujo sanguíneo establecido y podemos recuperar la movilidad del miocardio para reducir su mortalidad. Entonces, la hacemos ¿cómo? La hacemos a favor del ICP o a favor de la cirugía de revascularización. Entonces, si hacemos un cateterismo y el paciente tiene más de 3 vasos obstruidos, el tronco está obstruido más de un 50% y el paciente diabético joven, es a favor de cirugía de revascularización que la ven con las siglas de CABACH. ICP, que tenga una enfermedad de un vaso o una estabilidad clínica, podemos utilizar una revascularización completa por el servicio de hemodinámica. Aquí tenemos una imagen muy importante, muy bonita de la Unión Europea que nos dice qué pacientes se benefician de stent, es decir, que vayan a intervención coronaria percutánea y qué pacientes se benefician de que vayan a cirugía. ¿Cuáles pacientes se benefician de cirugía? Pacientes que tengan más de 3 vasos obstruidos, pacientes con diabetes mellitus, que tengan una obstrucción de la arteria descendente anterior proximal. Con estenosis o 2 vasos ya podríamos decir, ya es a favor, mucho más a favor de cirugía cardiovascular. Tratamiento médico. Primero, acceso farmacológico. Cuando ya tengamos todo el diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento médico? Utilizamos 2 medidas importantes. Si ya el paciente con elevación salió de ventana o tenemos un paciente sin elevación del ST, nosotros utilizamos ASA y clopidogrel. ASA a dosis de 300 miligramos. La dosis americana viene de 81 miligramos, la dosis que comercializan en Colombia es de 100 miligramos. Damos una dosis de 300 miligramos y la tableta debe darse masticable. Podemos dar también una carga de clopidogrel de 300 miligramos. Entonces, digamos que ese es el manejo antiisquémico de base que debemos tener en los pacientes con síndrome coronario. Podemos utilizar, antes de que el paciente se vaya a estratificación coronaria, enoxaparina, podemos utilizar a dosis de 1 miligramo por kilo de peso, la podemos utilizar como dosis anticoagulante cada 12 horas, o fondaparinol si el paciente tiene alto riesgo de trombocitopenia inducido por heparinas, de 2.5 miligramos por vía subcutánea. Largo plazo, ¿qué podemos utilizar a largo plazo? Podemos también utilizar para que el paciente, porque estos pacientes, todos los pacientes que nos infartan nos hacen alto riesgo trombótico y ese alto riesgo trombótico nos indicaría a que este paciente muy probablemente pueda volver a cursar por un infarto o miocardio. Para eso utilizamos SCORE, que es la escala de Presace-TAP,
¿Qué nos indica? De acuerdo, si tenemos un puntaje menor de 25, podemos extender la terapia con doble antiagregación durante más de 12 meses. Y recordar que el ASA se da de manera indefinida en todo paciente. Va a tomar de toda por vida ASA, va a tomar toda la vida ASA porque el paciente cursó por un síndrome coronario. Aquí en este caso tenemos el pre-Seltam, si da mayor de 25 puntos, ya podemos extender una terapia hasta 3 meses, si es bajo riesgo, hasta 12 meses en terapia doble, y 12 meses podemos combinar, digamos, un antiagregante con un anticoagulante, que es validada por, si podemos utilizar anticoagulante hasta 12 meses por el estudio COMPAS con el rivaroxaban. Aquí podemos utilizar también, no solamente la ciclopirolela, también podemos utilizar ticagrelor o prasugrel. El prasugrel tiene una característica que si no se conoce la anatomía coronaria no se puede dar, pero tiene alto riesgo de pronto tiene es un potente antiisquémico, antiagregante. Entonces eso lo que nos previene es que no se nos vuelva a infartar a nuestro paciente. Si es alto riesgo, podemos dar antiagregación doble hasta 3 meses y ASA de manera indefinida. Y si es muy alto riesgo, podemos dar aciclopirolol, es decir, ASA más el inhibidor del receptor P2Y12 durante un mes y damos el clopirorel, lo podemos dar lo podemos dar de manera indefinida. Pero eso depende mucho el estudio, digamos, el score de riesgo que tenga nuestro paciente. Ya digamos que esto lo hace más que todo el médico tratante del paciente, es el que se va a encargar, o el cardiólogo es el que se va a encargar de ajustar esta terapia, pero para que ustedes la conozcan. Beta bloqueadores. Se puede utilizar metoprolol, que es el que se recomienda, que es para disminuir la frecuencia cardíaca, porque entre más frecuencia cardíaca yo tenga, más demanda de oxígeno voy a tener, pero yo tengo que disminuir esa demanda de oxígeno para que no me haga, para que no me perpetúe más el cuadro clínico. Por eso es que yo utilizo el beta bloqueante. Como yo tengo un paciente infartado, la función del corazón se me va a deprimir. ¿Cuándo se me puede deprimir la función del corazón? Menos de un 40%. Tiene indicación de utilizar beta bloqueante, que es para falla cardíaca. Las estatinas se utilizan de alta potencia. Utilizamos atorvastatina. La dosis usual es de 40 miligramos, pero la dosis de alta potencia es de 80 miligramos. Y tienen que utilizar una dosis de alta potencia porque tiene actividad antiinflamatoria, activa en la cascada también inflamatoria de la arteria coronaria, pero también nos ayuda digamos, a que el paciente meta el LDL, porque si se dopa el colesterol por encima, el paciente tiene alto riesgo de volver a desarrollar enfermedad, poder desarrollar infarto o el miocardio. Entonces es muy importante, ya la dosis sería de 80 miligramos para toda la vida para ese paciente. Tiene que utilizar sí o sí, es un paciente alto riesgo, muy alto riesgo, como se lo mostré en la tabla anterior. Entonces, para que sepa eso, muy importante. Los YKA2 se pueden utilizar, sí, lo podemos utilizar. El enalapril y los sartán los podemos utilizar como efectos para la presión arterial, pero también los podemos utilizar en pacientes que tengamos confusión sistólica deprimida, menor del 40%. El YKA2 también nos ayuda con el eje de renina-angiotensina aldosterona, también nos ayuda con la remodelación cardiovascular, la remodelación cardíaca. Entonces también es muy importante colocarle enalapril de 20 miligramos, 5 miligramos al paciente, los sartán de 50 miligramos cada 12 horas al paciente. Entonces es muy importante porque tiene muy buen nivel de evidencia. Que antagonistas de receptores mineralocorticoides, el que más se usa es el espironolactona, avalada por el estudio Rales, disminuye mortalidad en los pacientes que tienen falla cardíaca con FIDE del 35%, una mortalidad muy importante. Y es muy importante que no se debe utilizar en pacientes que tengan una tasa de filtrado glomerular menor de 30 o que tengan potasio alto, porque el antagonista receptor mineralocorticoides también sube los niveles de potasio. Entonces, eso, digamos, que un potasio alto a nivel cardiovascular va a afectar la parte, digamos, del potencial de acción y va a afectar eléctricamente al, digamos, vamos a ver manifestaciones eléctricas en el EKG. Bueno, para final, la última diapositiva. ¿Cuál es el diagnóstico final? El paciente tiene un infarto de la cara anterior. Tiene una elevación significativa en B1, mayor de 1 milímetro. Tiene una elevación aproximadamente casi mayor de 2.5 milímetros en B2. Una elevación muy significativa en B3, prácticamente aquí hay más de 7, 8, 10 milímetros.
en B4 igual, B5 igual, B6 está normal, entonces hay una elevación de la cara anteroseptal. ¿Qué arteria está involucrada? La arteria descendente anterior, que se las mostré al inicio de la charla. Ahora, es muy importante, todos estos pacientes nos hacen imágenes en espejo. ¿Cuál es la imagen en espejo? La imagen en espejo, imagen recíproca, que en las derivadas de la cara contralateral, que son las monopolares, como esta es la cara anterior y septal del electro, miren que la cara inferior, la parte que está mirando abajo del corazón, hay una depresión del ST. El ST no sigue, se va por debajo de la línea isoeléctrica en ABF, se va por debajo en D3 y se va por debajo en D2. Y eso quiere decir que tenemos una elevación del ST en cara anteroseptal y tenemos una depresión en cara inferior. Eso quiere decir que el paciente cursa con síndrome coronario agudo con elevación del ST en cara anteroseptal, con imagen en espejo o una imagen recíproca en derivadas de 2, de 3 y ABF, que es cara inferior. Entonces, ¿qué le hacemos a nuestro paciente? Si ya diagnosticamos infarto agudo del miocardio, ya sabemos que si contamos con menor de 120 minutos, llevémoslo al servicio de hemodinamia. Si no contamos y tenemos 2 horas para hacer la terapia trombolítica, trombolizamos al paciente. Si el paciente no nos reperfume con los criterios que les mencioné, lo que deben hacer es llevarlo directamente a hemodinamia para que le hagan el ICP de rescate. Y si el paciente reperfunde con los criterios que les acabo de mencionar, disminuye el dolor, los biomarcadores cardíacos en vez de bajar, lo que hacen es aumentar, el ST disminuye un 50% con respecto al valor basal, es decir, que si esta elevación fue de 7 milímetros, debe disminuir 3.5 milímetros por lo menos a la media hora, a los 45 minutos. Pueden haber arritmias de reperfusión como extrasístoles auriculares, ventriculares, arritmias de reperfusión, inclusive puede haber hipotensión y bradicardia, que eso se conoce en medicina como efecto o reflejo de Bell-Shull-Harris o de Bell-Shull-Harris, que está definida en la literatura. Una vez más, una vez nosotros resolvamos al paciente y este paciente le podamos salvar la vida, lo podemos llevar a hemodinamia, lo podemos reperfundir, el paciente debe tomar para toda la vida el ASA. Poder identificar el riesgo isquémico que tiene nuestro paciente, el riesgo de sangrado por el Precept-DAP, darle aciclopirogrel, lo normal es que se dé por 12 meses, el ASA se da de manera indefinida, y recordar las dosis de carga, ASA 300 miligramos, clopidogrel 300 miligramos, damos altas dosis de estatina, que es 80 miligramos, podemos utilizar metoprolol para disminuir la frecuencia cardíaca, para disminuir la demanda y control de oxígeno, que eso nos ayuda en la fisiopatología del infarto agudo del miocardio. Utilizamos metoprolol oxiginato, que utilizamos mucho en Colombia, a dosis de 100 miligramos. Podemos utilizar en la losartán para controlar la presión, también nos sirve para el remodelamiento cardiovascular. Y si el paciente tiene una fracción de eyección por ecocardiograma menor del 40%, podemos optar a utilizar antagonistas receptores mineralocorticoides como la espironolactona. Y como estos medicamentos pueden producir gastritis, porque digamos que son muchos medicamentos que debe tomar el paciente, lo que se recomienda es usar el uso de pantoprazol como protector gástrico, porque digamos que el omeprazol, si lo utilizamos junto con el clopidogrel, puede interactuar y puede disminuir su biodisponibilidad hasta un 7%, hasta un 50%. Entonces, utilizamos el pantoprazol, que no tiene interacción medicamentosa con el clopidogrel. La enoxaparina, la anticoagulación, la debemos utilizar cada 12 horas. Y si el paciente presenta trombocitopenia, es decir, que bajan las plaquetas por la heparina, la podemos bajar a pasar a fondaparinos a dosis de 2.5 miligramos, sea subcutánea ambas. Y digamos que cuando ya resolvemos la parte del infarto agudo del miocardio y el paciente le damos de alta, se debe ir sin heparinas. Eso es en la parte aguda. Entonces, chicos, este es el final de la charla. Les voy a dar un aviso muy importante. ¿Sí? Me informan que algunos
algunos de ustedes tienen la charla atrasada. Tienen que asegurarse de que el video no está atrasado. Tienen que darle en la tecla, la parte de abajo, para que avance el tribal, la tecla, para que ustedes puedan estar en vivo. Recuerden, les aviso, muy importante, este espacio que les abre Biformal y la Dirección Científica de Biformal es para compartir todas las semanas. Es muy importante que ustedes sepan que este curso es un curso gratuito. Las personas que estén interesadas en certificarse como taller de síndrome coronario infarto, ustedes pueden escribir a los números de Biformar, nada más por estar conectados, y los que quieran el certificado que les sirva para su hoja de vida, ustedes lo pueden adquirir con un precio de descuento de un 50% solo por estar en la charla. Es un precio que es un precio bastante bajo. Pueden escribir a los números de Biformar. Segundo, chicos, eh, también tenemos en cuenta, ya tenemos una plataforma donde vamos a estar con ustedes compartiendo diplomados de UCI adultos, pediátricos, tanto para enfermeros, médicos, fisioterapeutas, auxiliares de enfermería, profesionales no médicos. También tenemos cursos de electrocardiograma, tenemos BLS, ACLS, con todos los lineamientos de la AHA, de la American Heart Association, para que ustedes se puedan actualizar. Aparte de eso, también tenemos cursos de violencia sexual, agentes químicos, gestión del duelo. Todos esos cursos los pueden adquirir a Biformar. Entonces, digamos que todos los que estén aquí en esta charla escriban al chat y van a tener un descuento en el caso de que ustedes quieran adquirir este tipo de cursos. Entonces, vamos a volver a regalar 2 cursos gratuitos. Entonces, voy a regalar 2 cursos de BLS CLS totalmente gratuitos con certificación. 2 cursos de BLS CLS, pero vamos a regalárselos a, para las personas que tienen problemas con la señal. A las 3 primeras personas que contesten la pregunta que todos hacen, se les regala BLS. Bueno, las personas que tienen problemas con la señal, le vamos a regalar cursos de ACLS, BLS. Las 3 primeras personas que me respondan, les regalo 3 cursos de BLS, CLS totalmente gratuitos con certificado. Les voy a hacer una sola pregunta. Todos estén atentos, por favor. Chicos, pregunta. Les voy a hacer una pregunta fácil para que estas 3 personas me puedan responder. La pregunta es sencilla. ¿Cuánto es el tiempo de ventana con infarto agudo de elevación con ST que tengo para reperfundir al paciente con fármacos fibrinolíticos o trombolíticos? Las 3 primeras personas que me respondan el tiempo de ventana, les regalo el curso ACLS BLS gratuito con los lineamientos de la AJA. 12 horas, respondió Loren Tatiana Arias Miranda, comunícate con el servicio de ventas en el WhatsApp. 12 horas, Ana Guerrero y Santiago Palomino. Santiago Palomino, comunícate directamente con el servicio de ventas por WhatsApp de Biformar. Entonces, porfa, las 3 personas que acabo de mencionar, comuníquese directamente. Importante, chicos, recuerden, este taller es totalmente gratuito. El que necesite certificación tiene un descuento de un 50%, un precio módico. Eso con la finalidad de que ustedes puedan adquirirlo en su trabajo, puedan mejorar su hoja de vida y que prácticamente le estamos regalando, ya regalamos cursos, les estamos ofreciendo diplomados, Biformar solamente por estar inscritos, estar suscritos, van a tener mejores precios, y los que quieran adquirir su certificado taller de curso de síndrome coronario tipo infarto, totalmente tiene un descuento de un 50% y lo pueden adquirir el día de hoy solamente por estar conectados en el envío.
Y para terminar, voy a regalar, el servicio de ventas me dice que regale más cursos, entonces voy a regalar 2 cursos más. Antes de regalar 2 cursos más a las 136 personas que están conectadas, necesito, chicos, por favor, compartan el video, suscríbanse, denle like, que eso nos sirva a nosotros para que podamos estar educándolos académicamente y darles nuestro espacio totalmente gratuito. Entonces, chicos, les voy a regalar el curso, 2 cursos de agentes químicos. Entonces, el que me responda a esta pregunta, yo le regalo el curso. Las 2 primeras personas que me contesten, les regalo el curso. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiene que ser el tiempo de ventana que debo tener yo en minutos? Ya se les dije la respuesta, en minutos, para llevar un paciente a intervención coronaria percutánea, es decir, al servicio de hemodinámica, que la hemodinámica le pueda destapar el vaso. ¿Cuánto? Las 2 primeras personas se lo ganaron, las 2 primeras. 120 minutos, Lidia Castro, Katiuska Liscano Vanegas. Ustedes dos, escriban de inmediato a Biformar al WhatsApp y tienen sus cursos totalmente gratuitos que les obsequio yo, el director científico de Biformar. Entonces, chicos, ya saben, por último me despido, suscríbanse y no se les olvide compartir este live, va a quedar guardado. Y muy importante que tengan en cuenta, todos los que quieran el certificado para su hoja de vida, 50% de descuento, el taller se va a decir el número de horas, para que ustedes también lo tengan, el curso taller de síndrome coronario infarto va a tener un descuento para que todos lo puedan adquirir sin ningún tipo de problema. Entonces, recuerden, todos los que se conectaron al live y al WhatsApp, ya ustedes ya saben que tienen su descuento. Hasta luego. Al próximo en vivo les estamos informando y al próximo en vivo ya les tocaría otro tema, el servicio de ventas, el servicio de marketing de la empresa se encargaría de decir cuál es el tema y cuál es el día en la noche para que ustedes se conecten. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen buena noche.